Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es miércoles de clave y como cada semana le damos la más cordial bienvenida a todos y les invitamos a que se queden con nosotros. Este será como siempre un programa muy interesante y también queremos que puedan pues participar en el tema que hoy nos ocupa y como cada semana mi compañero Aurelio Contreras. ¿Qué tal, Mónica Camarena? ¿Qué tal a nuestro auditorio? Hoy miércoles 31 de enero de 2024 se acabó al fin el primer mes de este año, pues que ha empezado muy a tambor batiente en diferentes temas, ¿no? Hoy queremos abordar uno de esos temas que han causado una tremenda controversia en los últimos días, pues en todo el país por lo que implican, porque pues no es poca cosa lo que está pasando en México en este fin de sexenio. Y pues bueno, este tema del cual queremos partir para abarcar un tema más amplio, pues es esta filtración de datos, este mal manejo que se hace desde las instancias gubernamentales de los datos personales, en este caso de quienes cubren las conferencias matutinas del presidente. Queremos tomar ese como tema de arranque y para ello pues contamos con una invitada verdaderamente de lujo, la doctora Rosana Reguillo Cruz, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y además le agradecemos muchísimo que esté esta noche en la clave. Muchísimas gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Es un gran gusto poder conversar sobre estos temas que son tan delicados. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación a la clave. Y bueno, yo quisiera abordar brevemente un poco de todo lo que es la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y Centro de Investigación y Estudios de Antropología Social. Ella tiene maestría en Comunicación por el ITESO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias, profesora investigadora, también es autora de los libros La construcción simbólica de la ciudad, sociedad, desastre, comunicación y culturas juveniles, formas políticas del desencanto, que es uno de sus libros recientes. Ha tenido más de 100 participaciones en reuniones nacionales e internacionales y publicaciones en el continente americano, dictaminadora para distintas casas editoriales, catedrática de la UNESCO, y yo no podría terminar de hablar de todo su trabajo, que es muy extenso y muy interesante. Doctora, bienvenida a La Clave de nuevo. Muchísimas gracias, Mónica. Nada más que ya a mi avanzada edad ya no soy nivel 3 del SNI, Ok. ya soy Ok. emérita. Muy Okay, bien, bueno, muy bien, con perfecto. eso de que ya es difícil saber cómo se maneja el SNI Exacto, en sí. estos tiempos también, Más hoy en día. es otro tema, ¿no? Así es. Y por lo menos, bueno, no sé si siga siendo, aclárenoslo, coordinadora de Signalab del ITESO, la Es Universidad Jesuita de Guadalajara. Sigue en correcto, ese, uh-huh, sigo al frente de ese maravilloso y productivo proyecto. del cual también vamos a hablar ahorita. Pero bueno, quisiéramos pues empezar por este tema que mencionábamos, pues esto que se dio a conocer hace unos días, que se les chispoteó en presidencia de la República y filtraron, porque además no fue un hackeo, como ellos ya mismos lo reconocieron, se filtraron los datos de alrededor de 300 periodistas, datos personales, datos pues muy íntimos en algunos casos, las direcciones, la CURP, pues cuestiones que tienen que ver con temas muy personales de las personas y que fueron filtrados a las redes sociales. Y pues bueno, ya oímos las excusas que salieron a darnos, pero como experta en este tema, en el manejo de información, de datos, le quisiéramos preguntar, ¿qué opina de lo que pasó ahí? Bueno, es gravísimo, realmente es muy grave en un país donde ejercer el periodismo es un riesgo mortal y cotidiano y donde hemos visto a lo largo de los años cómo se van incrementando, digamos, las condiciones de inseguridad, tanto laborales, tanto económicas, como de seguridad física para los periodistas, que este tipo de cuestiones puedan suceder, ¿no? Ahí, cuando se da la conferencia de prensa que se habla de una extracción ilegal de datos y se dice que vienen desde España, pues realmente para los que trabajamos estos temas es verdaderamente risible, ¿no?
porque yo simplemente conectándome a un VPN, ¿no? Que es un reenrutador, puedo decir que estoy en Afganistán y decir que el programa clave es el programa más visto en el universo mundial, ¿no? O que estoy hablando desde China, etcétera, ¿no? Entonces, tanto los pretextos dados como el hecho en sí mismo, de lo que hablan es de una profunda improvisación que ha sido una de las constantes de esta administración. Una improvisación, una ineptitud en el manejo de ciertas cosas, una base de datos tan delicada como la de los periodistas debería de ser, digamos, resguardada digitalmente con todos los controles posibles. Y esto es posible, es decir, no es nada del otro mundo proteger los sistemas digitales, sobre todo cuando en presidencia, en el Palacio, trabajan con una intranet, es decir, una red interna de seguridad, ¿no? Entonces, el hecho de que les hayan extraído ilegalmente los datos, pues da muchísimo que pensar sobre estos procesos de seguridad digital y sobre todo también, digamos, maliciosamente, uno podría sospechar de que hay una intencionalidad, o sea, que no es un accidente fortuito, ¿no? O sea que, ups, ¿no? Me extrajeron los datos y ya, sino podríamos pensar que hay algo, alguna intencionalidad no clara en este procedimiento, que por supuesto debe preocupar a las y los periodistas cuyos datos fueron filtrados. E indudablemente el gobierno se tendría que comprometer a elevar las condiciones de seguridad para estas y estos periodistas, ¿no? Doctora, pero en este caso que me parece que este hecho que no teníamos registro inmediato todos, ¿verdad? De una filtración tan grande y tan detallada, porque incluso por ahí algunos periodistas deslizaron el hecho de que incluso filtraron el número de pasaporte, todo, o sea, todos estos datos tan personales que son tan riesgosos como bien sabemos todos y más tratándose de los comunicadores hoy en México con la mayor peligrosidad con la que uno puede conducirse, pero ¿qué puede hacerse en este caso? Porque sabemos que el gobierno, bueno, pues va a ir tratando de echando arena a este hoyo tan caliente que dejan y pues que se vaya pasando el tema, ¿no? Que lo vayamos olvidando y ya, pero ahora sí que sí se puede de alguna manera hacer algo frente a esta filtración, los propios periodistas que de alguna manera fueron descubiertos. Mira, yo diría que hay dos estrategias, digamos, a seguir. La primera tiene que ver una denuncia colectiva a la vocería presidencial, que son quienes administran estos datos. Yo sí creo que las y los periodistas deberían proceder a una denuncia porque uno entrega sus datos confiando en el manejo, ¿no? De que, bueno, yo te doy mi INE, pero espero de tu parte el compromiso de que tú vas a cuidar la integridad de esos datos. Pero la segunda, lamentablemente, es individual, ¿sí? Tiene que ser una estrategia individual. Y entonces, la cuestión estriba en que pues no todo el mundo se puede cambiar de domicilio, ¿no? En que no todo el mundo puede moverse de localidad, etcétera, etcétera. Pero algo que sí se puede hacer es elevar, digamos, los criterios de seguridad de sus propias redes, de sus propios dispositivos, utilizando elementos tan sencillos como la verificación de 2 pasos, utilizar controles de fuego en los distintos dispositivos cibernéticos, pero sobre todo me parece que en términos de estrategia de procurar una mayor seguridad estriba en volver, digamos, a los patrones de recomendación que ha hecho el mecanismo de defensa de personas defensoras y periodistas, que implican, por ejemplo,
Pensemos, estoy pensando en la querida Nayeli Roldán, ¿no? De Animal Político, cuyos datos fueron filtrados. Bueno, pues Nayeli lo que tendrá que hacer, además de todos estos protocolos de revisión de sus aparatos, de que no estén pinchados, es decir, de que no estén intervenidos, de revisar todas sus claves, de cambiar todos los passwords, etcétera, tendrá que volver a la antigüita, al protocolo de ya me voy a 3 personas de confianza, estoy saliendo en este momento, voy a tal lado, reportarse durante el trayecto, avisar que llegó. Es decir, todos ellos y ellas tienen que, actuar como si esto fuera una cuestión intencional para hacerles daño. Me puedo equivocar, pero yo prefiero, digamos, pecar de exceso de cuidado que de una confianza de, no va a pasar nada, ¿no? O sea, al cabo que, pues es el INE, nadie va a querer atacarte, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece que es fundamental. Pero el paso colectivo de la denuncia me parece que es muy importante. En ese sentido, doctora, yo quisiera insistir pues en esta presunción, porque pues por ahora no hay manera de afirmar otra cosa, pero esta presunción de que hubiera sido a propósito, porque además sabemos que en Presidencia de la República no tienen particular aprecio por los periodistas, y menos por periodistas como por ejemplo Nayeli Roldán, que le han ido a plantar cara al presidente, que han aguantado además lo que sigue de plantarle cara al presidente, que son estas oleadas de las hordas de bots y trolls que van a atacar, a denostar, a linchar mediáticamente en redes, al menos, a los periodistas, pero que también finalmente los ponen en riesgo en su integridad, por lo que implica esa violencia que puede pasar de lo verbal a lo físico en cualquier momento. Claro, mira, tocas un tema que es nodal. Hay mucha gente que piensa o que desestima la violencia digital que se ejerce después de las mañaneras en contra de las voces críticas de ciertos periodistas y mujeres periodistas, pero tenemos 3 casos que son absolutamente claves para decir, no, lo digital tiene una implicación en el mundo físico real, ¿no? La vez que Marcela Turati estuvo en la mañanera, hizo los cuestionamientos críticos que hizo, saliendo, por poco la golpean, por poco la linchan, y eso está documentado. Seguidores del presidente López Obrador y de su transformación. El segundo caso lo tenemos en Irving Pineda, que hasta le tienen el hashtag de Irving Chillón, ¿no? Que cubriendo una manifestación también fue increpado y casi se salvó por pelos de que lo hubieran golpeado. Y el tercer caso es el de Denise Dresser, que comprando tranquilamente en un súper, haciendo su despensa, un tipo furibundo, fanático de la 4T, la increpa y la empieza a perseguir adentro del súper, ¿no? Entonces, esto tiene implicaciones. La voz del presidente, pronunciada desde la tribuna más alta del país, tiene implicaciones en los modos en que la gente responde. Pero súmale a eso la estrategia que nosotros en Signalab llamamos concatenación de voces, y es cómo opera esta estrategia de manipulación para denostar, desacreditar, acosar a periodistas, ¿no? Viene la mañanera y enseguida aparece la figura de lo que nosotros llamamos maestros de ceremonias, Master of Ceremony, siguiendo, digamos, un poco en juego el slot del rap, ¿no? Donde el maestro de ceremonias es ese autor, ese cantante que sale a la escena y mide la atmósfera y cómo está la gente y va poniendo las rimas y va poniendo la narrativa para ir prendiendo a la gente, ¿no? Entonces, el papel de estos maestros de ceremonias en cuentas muy notables es dejar fijada la narrativa de la mañanera, ¿no? Y enseguida aparece lo que nosotros preferimos llamar coro, porque la noción de bot está muy desgastada.
ya no estamos frente a bots. Eso fue en el pasado. Con la inteligencia artificial y todo, las mejoras, digamos, tecnológicas, todo esto es mucho más sofisticado, ¿no? Estamos frente a cuentas que podemos llamar cuentas marionetas o cuentas calcetín, ¿no? Donde una persona puede manejar hasta 50 cuentas, cuentas colectivas, por eso son tan virulentas y porque tienen tanta presencia, porque una cuenta puede estar, una persona puede manejar hasta 50 cuentas o una cuenta puede estar manejada por 10 o 20 personas, ¿no? Entonces, el trabajo de este coro es amplificar esta narrativa, ¿no? Todos con AMLO, por ejemplo, que es el que ha estado circulando hoy, ¿no? Todos con AMLO, el mejor presidente del mundo, prensa corrupta, prensa chayotera, Irving Chillón, todo el trabajo de crítica que le hicieron a Reina Aide y que le siguen haciendo, ¿no? Hasta la fecha. Pero luego viene una figura que es terrible, que es la del troll, y el troll no se ajusta a la estrategia pautada, sino que va haciendo ataques selectivos ahí donde puede hacer más daño, ¿no? Entonces, digamos, lo terrible del caso es que hemos ido normalizando esta violencia digital, ¿no? Entonces ya no nos indigna que, que le hagan unas caricaturas indignantes a, a cualquiera de las mujeres públicas en este momento, ¿no? Entonces, esto es muy, muy lamentable. Y luego viene un problema de cultura política, porque a todas estas voces que están perfectamente articuladas y pagadas, aquí hay mucho dinero, pero mucho dinero, se suman lo que ya nosotros llamamos los fans. Es decir, gente que, sí, vamos a pelear, sí, tú eres un maldito y tú una corrupta, chayotera, etcétera. Gente que como en el patio de la secundaria, que sale a pelearse, ¿no? Entonces son dinámicas sumamente complicadas y muy peligrosas. Doctora, y en tiempos electorales me parece que si ya hemos visto pues pasajes muy negros desde la Presidencia de la República respecto a los medios de comunicación, a los periodistas, a los que se ataca directamente, se les nombra, se les saca presuntos expedientes y hasta los sueldos que cobran. Y hemos visto también cómo no pasa nada con los atentados, por ejemplo, contra Ciro Gómez Leiva, donde pues simplemente no hay un autor intelectual, simplemente hay unas detenciones ahí muy extrañas. Y ahora con esta filtración de datos, vemos pues total vulnerabilidad del medio periodístico en México en tiempos electorales. Esto apunta a que se va a poner peor. ¿Usted qué piensa? Yo con todos los datos a mano y especialmente con lo que ha estado sucediendo justamente hoy, 31 de enero, en los medios, en las redes, en la televisión, pues yo anticipo que esto puede crecer en intensidad, ¿no? Que los ataques desde las fuerzas gubernamentales, le hace presidente, gobernadores, funcionarios, diputados, etcétera, diputadas, se va a poner cada vez más fuerte, más intensa, ¿no? Y al mismo tiempo vemos también crecer del lado de la llamada oposición, también vemos crecer no una respuesta, digamos, inteligente en el sentido de planear una estrategia que proponga, ¿no? Que trabaje a partir de la acción y no de la reacción. Entonces, muy lamentable que esto se va enlodando y se va enredando. Entonces, si tú me dices, chayotera, yo te digo chairo palero, entonces no hay debate posible. Y esto, por supuesto, que tensa el debate público, que tensa la agenda y que por supuesto quienes están en condiciones de mayor riesgo, pues son las y los periodistas que están, digamos, como bajo el reflector, ¿no? De todas estas cuestiones. Y bueno,
Tomando, por ejemplo, el tema del día de hoy, el tema que surgió a partir de medios de comunicación, el tema de esta presunta implicación del equipo de campaña del hoy presidente cuando fue candidato en 2006, pues con grupos del crimen organizado, que al menos las declaraciones de aquellos testigos decían que aportaron dinero a esa campaña, vimos cómo hubo una reacción verdaderamente furibunda en contra de quienes pues hicieron los reportajes y en contra de quienes les dieron voz, de quienes los replicaron. Yo veía, por ejemplo, en la mañana que en las redes querían quemar en leña verde a Carmen Aristegui y a Anabel Hernández, ¿no? Entonces estamos viendo una elevación de la violencia a unos niveles pues verdaderamente preocupantes, riesgosos, porque y sí vale la pena enfatizar que pues en temporada electoral de por sí la violencia en general pues aumenta, pues porque lo que está en disputa es el poder. Claro, claro. Y hemos visto una estrategia recurrente de forma de respuesta que es desacreditar al mensajero, ¿no? Uh-huh. Esa ha sido como una estrategia constante. Miente, es corrupto, tiene casas, no le crean, etcétera, ¿no? Es una cosa terrible. Nosotros tenemos un trabajo en Signa donde hemos analizado con muchísimo cuidado y herramientas muy complejas que hemos desarrollado en el propio laboratorio, bases de datos de ataques a periodistas, incluyendo a Carmen Aristegui, que pongo un paréntesis, una nota de pie de página. Cuando hicimos el trabajo conjunto artículo 19, Aristegui online y nosotros sobre Notimex y los ataques de la dirección a ciertos periodistas, ese día que salió o sea, el reportaje que presentó Carmen Aristegui, nosotros recolectamos en día y medio 280,000 tweets de ataque a Carmen. Digamos, ella es una periodista con la piel muy dura, por supuesto, pero es muy difícil, ¿no? También a mí se me vinieron encima más de 120,000 ataques, metiéndose con mi edad, con mi todo, ¿no? Es una cosa terrible. Y por más que quieras manejarlo diciendo, es una estrategia pagada, no es gente real, están trabajando para, pues tiene un impacto subjetivo importante. Entonces cierro esa nota de pie de página y digo, bueno, entonces hemos trabajado con bases de datos de 500,000 tweets, 800,000 tweets de ataques a periodistas como Aristegui, como Penilei Ramírez, como Denise Dresser, incluso Gaby Barketin, etcétera. Y llegamos a la conclusión de que hay formas muy concretas en que estas estrategias funcionan. Y es, primero, la desacreditación. O sea, hay que desacreditar. Y lo que se hace en desacreditar es tratar de atacar las credenciales de la persona. Es decir, lo que se ataca es su capacidad, sus competencias, sus títulos, su trabajo previo, etc. Esa es la primera forma de ataque. La segunda es la descalificación, que ya no va sobre las credenciales, sino sobre la persona misma, ¿no? Entonces, que si gorda, que si fea, que si cubana, que si corrupta, que si te paga Claudio, que si no sé cuánto, ¿no? Una tercera forma que se repite continuamente es el acoso. El acoso es terrible, es decir, puede ser que una persona, no voy a citar nombres ahorita, pero que un periodista hombre puede recibir en un día alrededor de 100,000 ataques en X, ¿no? Más formas de acoso en sus demás redes, ¿no? Y la última forma de acoso y de ataque que se nos presenta es, digamos, lo que podríamos llamar la destrucción de la respetabilidad de la persona, ¿no?
Entonces es la cosificación de la persona, que es el momento más duro del ataque, ¿no? Es cuando ya vienen los memes, cuando ya vienen los chistes, los dibujos ofensivos, los insultos a la familia, etcétera. Entonces, todo esto está documentado, ¿no? Y nosotros lo hemos probado, hemos mostrado cómo funciona. Ujú. Doctora, pues pareciera que, perdón, ¿ibas a comentar algo? No, no, no. Pareciera que las cosas no están saliendo bien, porque pues debemos recordar que el presidente López Obrador en su momento, pues daba voz incluso a las voces críticas del periodismo, la propia Carmen Aristegui, hay que recordarlo, ¿no? Él daba voz a las críticas de Carmen en su momento, cuando aquel reportaje de la Casa Blanca, es decir, ahora algo no está saliendo nada bien, donde no hay la mínima, no hay el mínimo respeto para la crítica, pero sobre todo veo yo mucho coraje con las investigaciones. Este descubrimiento que se han ido agudizando en torno a una presunta corrupción, ¿no? Que envuelve a la 4T, en especial a Palacio Nacional y a la familia. Entonces, pareciera que esto se va a recrudecer, insisto, porque pues ya es como una guerra entre los medios de comunicación críticos y la propia presidencia, la primera presidencia de Morena. Sí, indudablemente. Es muy, perdón, estoy todavía recuperándome de una gripa y una bronquitis. Indudablemente esto se va a recrudecer, ¿no? De cara, lo hemos visto. O sea, del año pasado, digamos, de septiembre a finales de enero que llegamos hoy, o sea, el aumento en la virulencia y en los ataques de los mensajes desde la presidencia, o sea, ha sido notable este aumento de temperatura, ¿no? Entonces, sí, es muy llamativo y muy sorprendente que incluso el propio presidente como opositor celebró las investigaciones periodísticas, usó los datos del INAI para documentar la corrupción de los gobernantes en turno, utilizó investigaciones de periodistas como Anabel, como la propia Aristegui, etcétera, para catapultar, digamos, su propia estrategia de campaña y que hoy, digamos, se muestre tan intolerante a la crítica. Yo, la verdad es que no entiendo qué pasó. Cuando, digamos, era un gobierno y un presidente que tenía todo para transformar este país de a de veras, que tenía toda la credibilidad, todo el apoyo, y se dedicó a dilapidar su capital político con estas estrategias tan virulentas que además empezaron muy temprano en su administración. Doctora, yo quiero puntualizar sobre dos cosas que menciona usted. Uno, este hecho de que sí, que son ataques pagados. ¿Pagados con qué? Pues con dinero público, ¿no? Y por otro lado, sí, el INAI al cual se está remitiendo, entre otras cosas, la investigación sobre lo que acaba de suceder con los datos de los periodistas de la mañanera, organismo al cual el gobierno tiene estirando la cuerda hasta donde más se puede y que el gobierno quiere desaparecer. Es parte de lo que va a presentar el próximo lunes el presidente en sus iniciativas de reforma constitucional. ¿Qué nos puede opinar sobre esto? Sí, indudablemente. Mira, aquí hay un tema que yo considero sumamente grave porque lo que hemos visto en el transcurso de los años de esta administración, especialmente en los últimos dos, ¿no? Ha sido un intento de acabar con las instituciones autónomas que tanto trabajo nos costaron a las mexicanas y a los mexicanos. Instituciones
que es falso, que sean el producto de las mafias y de gente que nos quería mentir y nos quería, etcétera, sino que son producto de luchas ciudadanas muy importantes como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como el propio INAI, como el CONAPRED, etcétera, y que hoy están en riesgo y que están en mucho riesgo. El propio INE, ¿no? Que afortunadamente la respuesta ciudadana del año pasado logró frenar muchas, digamos, de las iniciativas de pues, someterlo a respiración artificial, ¿no? Entonces ahí tenemos un INE medio cojo, etcétera, pero que puede todavía funcionar, ¿no? Entonces, pues sí, es grave. Yo creo que aquí la única alternativa es la ciudadanía, ¿sí? No creo que la solución vaya a venir milagrosamente por parte de los partidos políticos, de las coaliciones, de figuras que nos van a venir a salvar. Yo creo que es un trabajo cotidiano, consciente, de involucramiento. Creo que la sociedad tiene que ser más sensible, más empática con sus periodistas, ¿no? Yo creo que el caso de Javier Valdés en Culiacán en el 2016, ese asesinato tan terrible, debió, digamos, haber generado una empatía nacional mucho más grande de lo que lo hizo. Y hoy, digamos, mi propuesta sería adopta un periodista y velo vigilando y cuídalo, ¿no? Entonces, pero sí, lamentablemente mis amigos dicen que soy optimista de closet, pero ahorita más bien me habita un pesimismo pues realista, ¿no? De que las condiciones del país no son las más favorables en este momento, ni para la democracia, ni para el ejercicio del periodismo, ni para los derechos humanos, ni para la seguridad. Doctora, las manos inquietas que buscan manipular a través de redes, aunque usted ya nos dio una explicación muy buena de esto de este fantasma que eran los bots de antes, pudieran influir en la elección, que es la elección de elecciones de este año, es decir, en el electorado verdadero, en el real. O sea, indudablemente las cuentas falsas, las cuentas marionetas, las cuentas calcetín que llamamos nosotros, ¿no? Que son estas cuentas operadas por personas reales, pero que son cuentas totalmente ficticias, indudablemente van a tratar de incidir en la percepción de la percepción ciudadana de la gente que utiliza redes fundamentalmente en X, pero también en Instagram, en TikTok, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el principal riesgo en este momento de estrategias de manipulación viene dado por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Ahí vamos a enfrentar, ya nos hemos visto algunos ejemplos, ¿no? De videos que la gente cree que son reales y entonces respondes visceralmente porque me parece que la inteligencia artificial generativa a nivel de imagen para el ámbito, digamos, político electoral será más no dañino, más riesgoso que la inteligencia artificial generativa textual, ¿no? Aunque ahí también puedes hacer decir a la gente cosas terribles, ¿no? Entonces, ahí el problema es que es algo muy nuevo. Estamos frente a algo que apenas le estamos viendo como los inicios. Entonces, no hay una estrategia que te posibilite defenderte. Pero, por ejemplo, nosotros habíamos encontrado en esto fue en el 2017, la estrategia que empezaba a utilizar el proyecto trumpista o trumpista en los Estados Unidos a través de un sitio que se llamaba This is not a person, esto no es una persona, donde lo pueden googlear, lo pueden teclear la gente que nos está siguiendo en esta conversación. This is not a person. Entonces, si tú tecleas esto en un buscador, te va a llevar a un sitio
de rostros fotográficos falsos. Entonces tú eres eres un joven que está recibiendo una paga por postear a favor del presidente o en contra del presidente. Me da lo mismo en este momento, ¿no? Y pensemos más bien en el caso de Estados Unidos para que luego no se piense que hay sesgos, ¿no? De mala fe. De mala fe. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser un tipo que estás cobrando, un gordo en tu casa con tus cervezas, cobrando por postear a favor de Trump, ¿no? Pero vas a este sitio de generación de rostros, GAN se llama, y te escoges un rostro dulce de una mujer que parecería la maestra de primaria de tu sobrino, diciendo cosas maravillosas. Y eso emocionalmente tiene un impacto político electoral importante. Y claro, hay ya estrategias para el descubrimiento de los rostros GAN. Aquí tenemos muchos, ¿eh? Muchitos. O sea que cuando tú ves un tweet, un posteo sospechoso, fíjate en la foto de perfil y en la descripción de la biografía, ¿no? Entonces se va a tratar de influir por ahí. ¿Por qué los bots no son relevantes? A ver, el bot es un código, es una línea de código. ¿Sí? O sea, no es nada más que una línea de código programada por un ingeniero, por un codificador que sabe de cosas y que ahora son un poco más sofisticados porque pueden responder, pero que en su momento estaban, que son los famosos Peñabots, esa línea de código decía, qué guapo, bombón, qué maravilloso eres, presidente, te quiero mucho, presidente. Eso hace un bot. Por eso son irrelevantes en este momento, con todo lo que se ha sofisticado las estrategias sociodigitales, ¿no? Por supuesto que hay bots y hay scripts y hay código que se ha sofisticado, pero no están ahí nuestros problemas. ¿Dónde están nuestros problemas en este momento, doctor? Voy por mi bola de cristal ahorita. No, yo creo que, o sea, tenemos muchos problemas. El principal es el de la seguridad, ¿no? Pero creo que no nos vamos a meter en el de la violencia brutal, ¿no? Tú hablabas de lo de mis libros. El último libro que publiqué es el del 2000, el más reciente, no el último, es Necromáquina, cuando morir no es suficiente, que me publicaron en España, en NET, que se llama Necromáquina, cuando morir no es suficiente, que habla justamente de este problema brutal, ¿no? De la violencia que nos habita en México. Entonces, para mí ahí está el meollo del asunto, pero creo que centrándonos en la conversación que hemos tenido, el problema estriba en cómo vamos a prepararnos para resistir todas estas estrategias de manipulación de nuestras emociones, de nuestras percepciones de la realidad, de nuestras percepciones y gustos, ¿no? Eso va a ser muy importante. Y esto es un trabajo de picar piedra, de todos los días hacerle ver a nuestros estudiantes, amigos, familiares, etcétera, pues que no se vayan con la finta de lo primero que ven en redes, ¿no? Que investiguen, que se documenten, que amplíen sus fuentes de información, que no se centren en uno solo. Otro problema que percibo como muy grave es el crecimiento de lo que voy a llamar el sistema de youtubers y de YouTube, que están teniendo un impacto brutal, ¿no? En la configuración de la agenda política nacional e internacional. Y ahí es un problema porque hay gente que es muy fan de YouTube y cuando tú entras a YouTube, entras con los controles, entras en un loop, ¿no? Entonces, si consumiste un video que dice, Perengano de tal le parte el hocico a Loret de Mola y lo deja tumbado en el piso, ¿no? Con esta estridencia de color, te das cuenta inmediatamente de la narrativa, ¿no? Ese video te va a llevar a otro parecido y a otro parecido. Y ese es el algoritmo de YouTube. Entonces, el algoritmo de YouTube tiene esa implicación, que quedes atrapado ahí. Y el otro problema son lo que yo llamo en mi propio trabajo tecnologías de proximidad, que es el WhatsApp.
y los grupos y los mensajitos que te lleguen, porque ahí sí entras blandito, ¿no? Entras así como, porque es donde hablas con tu mamá y con tu papá y con tu esposa y con tus hijos. Entonces no llevas los controles cognitivos encendidos y te pueden agarrar emocionalmente mensajes pues muy brutales, ¿no? Como lo hizo Bolsonaro en Brasil, como lo hizo el propio Trump en Estados Unidos, y yo pienso que en estas elecciones el papel de tanto de WhatsApp como de Telegram va a ser relevante. Bueno, y también es importante, doctora, usted lo decía en un momento, pues, las propuestas, no hay una propuesta seria acerca o más bien la utilización de todas estas clases de medios de comunicación respecto a las campañas ahorita, que por cierto es un absoluto desorden, sin reglas, todos pisoteando la legalidad. Y todavía con estas instrumentos, armas, llamémosle así, ¿no? Entonces, es muy difícil que la gente se dé cuenta de la manipulación nuevamente de la que puede ser objeto, y en esto me lleva a pensar que en ese sentido, pues los resultados no van a ser siempre lo que las encuestas estas que cada vez se equivocan más, nos estén mostrando, sino que puede haber un resultado muy sorpresivo. Yo pienso que sí, ¿eh? La verdad es que la cosa no está sencilla ni está cantada, ¿no? Yo pienso que faltan varios meses, que el golpeteo y el desgaste es importante, que las luchas internas, ¿no? Al interior de las dos grandes coaliciones, pues pueden tener repercusiones en los resultados, pero fundamentalmente creo que quienes están en este momento en una situación más frágil y más difícil y por ello tienen que redoblar esfuerzos, pues es el INE, ¿no? El INE, ¿qué va a hacer con todas estas herramientas de inteligencia artificial y qué tipo es que se tiene que pensar en un INE que sea capaz de incorporar todos estos saberes, pues para poner orden en este desorden del que tú hablas, Mónica, ¿no? Entonces, yo no quisiera en este momento estar en los zapatos de los consejeros, la verdad, ¿no? Pobres, sí. Y hacen un esfuerzo, o sea, hay mucho que criticarles, etcétera, pero yo creo que están haciendo un esfuerzo, pues, por poner las reglas que los otros se pasan por el arco del triunfo, diríamos de manera elegante. Muy elegante. Doctora, digo, aunque no es exclusivo eso de México, pero es sabido que la alfabetización mediática en este país es realmente muy baja. Entonces, muy fácilmente la población se va con la finta de lo primero que ve corriendo en las redes. Y por eso mismo también no ha faltado quien sugiera o pida una regulación de los contenidos en las redes, pero eso también sería fatal, ¿no? ¿O qué opina usted? No, 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 yo soy totalmente antirregulación. No, eso sería peligrosísimo. ¿Quién regula al regulador? Por el amor de Dios. Cuando salió aquella propuesta de Monreal, a mí se me pararon los pelos así horrible porque dices, ¿cómo esta gente se atreve a pensar que pueden regular, ¿no? Ahí el tema es, yo confío, comillas, en la autorregulación, ¿no? Me parece que también hay voces en el espectro digital, ¿no? Centrándonos en lo digital, hay voces muy serenas que a mí me gusta, ¿no? Que son voces que ponen mensajes, digamos, que invitan a la reflexión, que invitan a elevar la calidad del debate, ¿no? Y mientras por el otro lado hay mucho estruendo, mucha muchas voces encontradas y gritos. Entonces, yo creo que fundamentalmente el trabajo periodístico, ¿no? Que puede ser un buen regulador en el sentido no de la regulación jurídica ni nada,
sino voy a acudir a las viejas teorías de comunicación de Norbert Wiener y la cibernética, pero que me parecen más vigentes que nunca. El periodismo tendría que ser generar, voy a hablar en académico y ahorita explico, sería inyectar negentropía. Y eso significa inyectar información que contrarreste el caos. Como nunca en estos meses, el periodismo tiene que inyectar información sin despeinarse, es decir, sin meterse en debates absurdos, en quedar en medio de pleitos terribles, ¿no? O sea, informar, ¿no? Generar, trabajar en contra de la entropía, que es el desorden, ¿no? Provocado por la estridencia comunicativa. Doctora, me parece que hay un tema fundamental en este año de elección, porque no podemos despegar el tema de la elección, que va a ser una elección muy, muy grande. El de los jóvenes a los que todo mundo quiere atraer, las coaliciones, ya sabe, los discursos, y pareciera que los jóvenes nomás, pues están así a la expectativa, pero no veo que los llamen, o sea, hay otro lenguaje entre los jóvenes, a los cuales yo respeto muchísimo y a los cuales creo que nadie está entendiendo. Bueno, pero ese es un problema súper mega viejo en este país. O sea, uno de mis temas claves de investigación a lo largo de mis miles de años de profesora investigadora es el de los jóvenes. La mayoría de mis libros tratan sobre ese tema, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que en tiempo de secas los jóvenes son el mejor botín electoral de los partidos, ¿no? Entonces, ahorita fíjate que curiosamente yo no veo una estrategia clara, ni siquiera en los que dicen que son los de la nueva política, no veo una estrategia clara de interpelación al voto joven, ¿no? No veo, estamos todavía, no hemos entrado en la campaña, veremos qué están haciendo los equipos de asesores para las candidatas y el candidato, pero indudablemente estamos frente a un México muy fracturado, donde no hay unos jóvenes, sino hay muchos tipos de jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos estos jóvenes conectados, informados, afiliados todavía a las instituciones y una enorme mayoría de jóvenes en condiciones de precarización, desafiliados completamente de cualquier sistema de protección laboral, de salud, etcétera, y que son la carne de cañón del narcotráfico y del crimen organizado, ¿no? Y ahí tú tienes un punto muy fuerte, que es que el crimen organizado sí les ha sabido hablar, porque no solamente les ofrece unos dolaritos por ser hormigas o por ir avanzando en la escuela criminal hasta ser crueles sicarios, sino les ofrece un sentido de vida, les ofrece un código, les ofrece un sentido de pertenencia. Entonces, en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad bulímica, ¿no? Que engulle a sus jóvenes y luego los vomita en forma de fosas o de botargas o de migrantes o de jóvenes desplazados, pues es indudable que lo que es urgente es traerlos a este lado, digamos, voy a verme muy metafórica la guerra de las galaxias, pero al lado luminoso de la fuerza, ¿no? Y yo siempre he dicho que la única opción política relevante, electoral y no electoral, es cómo va a ser el Estado, en este caso mexicano, para volver inútil la opción por la violencia. Esa es la chamba más delicada. Y ahí las candidatas y el candidato tienen que hacer un trabajo muy delicado. Vamos a ver. Doctora, en la época de las fake news, de la posverdad y de la desinformación en general, ¿cómo blindarse pues de lo que está pasando en ese terreno, ¿no? De que pues mucha gente no tiene los elementos
para diferenciar entre una información falsa, entre algo que está manipulado, algo que no está debidamente verificado, de lo que sí, y que se va pues simplemente con las narrativas de la propaganda de quien tiene pues las maquinarias más aceitadas para hacerla. Claro, ahí también una respuesta única sería un error, ¿no? Sería errónea, porque yo creo que estamos también frente a muchos Méxicos, ¿no? Entonces estamos también frente a un México que no tiene la más mínima idea de lo que ocurre en redes sociales, ni la más mínima, ni condiciones de saberlo, ni probablemente interés porque la sobrevivencia cotidiana es durísima. Tenemos otro México donde las personas viven pendientes de la farándula, del chiste, de la diversión, etcétera, y que lo político, pues como que les resuena de un anuncio, etcétera, pero que en el fondo también están padeciendo situaciones sumamente complejas y que, como dice Mónica, siempre puede haber sorpresas, ¿no? Esto es muy relevante. Luego tenemos un México, digamos, muy volcado hacia las dinámicas sociodigitales y mediáticas, muy letrado, capacitado, que está participando, pero que incluso a esos niveles los errores, digo, a mí también se me han ido varias, ¿no? De que de pronto te enojas y le das RT y a la hora que dices, ay, en la madre era falso, perdón mi francés, No se era preocupe. falso, ¿no? Y ahí vas a pedir disculpas o a borrar, etcétera, ¿no? Entonces, bien difícil. Yo no creo que hay modo de blindarnos, yo creo que es un trabajo cotidiano de hormiga, de establecer como rutinas de verificación, de autoverificación, ¿no? Entonces, alguna vez platicando con un periodista español, yo le decía que lo más riesgoso en las redes sociales era este dedito, o si eres zurdo, y Claro. que es el de enter, reply, ¿verdad? Like, ¿no? RT. Entonces, este dedo es el que hay que cuidar muchísimo, ¿no? De decir, no me puedo ir con la finta, pero también tenemos que ser conscientes de la sofisticación en los aparatos de manipulación, ¿no? Los cognitivos, los emocionales, los últimos anuncios que hemos visto es que te vas a morir en tu barrio porque no hay esto, no hay lo otro, es terrible, ¿no? O sea, son mensajes pues que no construyen a mi juicio. No me puedo equivocar, repito, pero yo creo que hay que buscar una comunicación más efectiva, más de acciones, ¿no? Doctora, lo fundamental, lo importante que van a ser el periodismo independiente, los medios independientes en este momento, su opinión. Ah, no, importantísimo. Yo creo que en este momento el trabajo del periodismo independiente y emergente será clave. El verdadero periodismo, ¿no? No me estoy refiriendo aquí a las improvisaciones que hemos visto y a la proliferación de medios que no tienen el más mínimo nivel de calidad, ¿no? Yo creo que será importante porque a través, digamos, de este trabajo del que yo hablaba de inyectar información, tienen mayores posibilidades de tocar ciertos temas que en medios, aunque sean críticos, pues por las cuestiones publicitarias y mercadológicas, tendrán que tener un poco de mayor cuidado para tratarlos, ¿no? Entonces, los medios independientes en ese sentido gozan, pues sí, de condiciones más precarias, indudablemente, muy duras, pero al mismo tiempo de una mayor libertad, lo cual implica una enorme responsabilidad. Sin embargo, pues esos medios y en general el periodismo en este país pues está bajo un acoso que puede llegar a ser difícil de soportar. Digo, no todo el mundo tiene la piel tan dura como Carmen para aguantar esos embates, ¿no? ¿Cómo hacerle frente a esa situación tan adversa en la cual además
pues se incita a la población, a la sociedad, a desconfiar de los medios de comunicación y de los periodistas. Mira, si yo tuviera una propuesta, ya se la hubiera hecho a las candidatas. Si yo tuviera una respuesta frente a esto, yo creo que lo que toca fundamentalmente, híjole, lo voy a decir, es feo, pero pues es resistir, ¿no? Y voy a citar aquí a un intelectual argentino-francés cuyo pensamiento me parece bellísimo y muy importante, que es Miguel Benazayac, y él dice, resistir no es solamente oponerse, sino crear la situación. Entonces, el trabajo del periodismo hoy es crear situaciones nuevas donde este acoso pueda ser visible, pueda ser audible para la sociedad en su conjunto y, como repito, pueda ejercer un trabajo crítico capaz, digamos, de poner un poco de orden, de justicia, de empatía en esta realidad tan terrible, ¿no? Y sobre todo me parece que ahí está artículo 19, que no sabe rajarse, ¿no? Entonces, artículo 19 será en los próximos meses una organización fundamental para justamente resistir estos procesos de acoso. Así es. Doctor, nos escribió el doctor Raúl Arias Bobillo, dice, excelente programa el de este día, felicitaciones a Mónica y Aurelio por tan importante invitada y por supuesto nuestro reconocimiento a la doctora Reguillo. Muchas gracias, qué amable, muchas gracias. Y pues muchísimas gracias, doctora, pues por sus aportaciones esta noche. Sin duda, nos dan una luz sobre lo que está pasando y sobre lo que hay que hacer, pues para evitar que nos devore esta vorágine de desinformación, de propaganda y de fake news, como se les llama también cotidianamente, pues por lo menos para tomar decisiones a partir de información correcta, ¿no? Así es, y muy verificada. Pues muchas gracias para ustedes. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, Buenas y noches. muchísimas gracias a nuestro auditorio. Esto fue La Clave. Hasta pronto.